Buenos días, ¿qué tal están? Jueves, nos vamos acercando ya al final de la semana y como cada día les vamos a invitar a que nos acompañen. Ya saben, hasta la 1 nosotros estaremos en directo y nuestras vías de contacto siempre están ahí disponibles. Si quieren participar con nosotros, pueden hacerlo. Nuestro número de teléfono, yo creo que se lo saben ya de memoria, pero yo lo voy a recordar, 957 94 01 11. Si prefieren mandarnos por WhatsApp cualquier tipo de información, también tenemos un número habilitado que va a aparecer en pantalla, y si prefieren ponerse en contacto con nosotros por medio de las redes sociales, también estamos disponibles. Todos los días, 24 horas al día, y estamos nosotros como PTV Córdoba. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y como cada día vamos a comenzar con la actualidad por bandera. Hoy tengo tertulianos, bueno, un compañero que se suma a la tertulia, que yo se lo agradezco enormemente, José Luis Arranz. A tu disposición. Haces doblete hoy, por la mañana. Hoy doble actualidad. Hoy doble actualidad. Ya me la sé de esta mañana. Te la sabes, ¿no? Entonces no te voy a pillar, no te voy a pillar en un renuncio hoy. Y con nosotros también, como cada 15 días, aquí se encuentra los jueves, ya saben que vamos alternando nuestros invitados, en este caso José María Bellido es quien nos acompaña. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Gracias también a ti por acompañarnos. A ti por un invitarme. placer. Bueno, vamos a empezar a hablar, si os parece, del gobierno. Yo creo que es el tema principal, luego pasaremos también a la actualidad local, pero José Luis, toca hablar de gobierno, ¿no queda otra? Sí, ya esta mañana hemos estado en el programa que hacemos de lectura de prensa, que ha estado Alfonso Alba conmigo esta mañana. Hemos estado comentando, hemos estado desgranando un poco el gobierno que presentó ayer Pedro Sánchez, que estará hasta ahora tomando posesión de sus cargos. Y bueno, la sensación que hemos coincidido que un gobierno aparentemente sólido, un gobierno, a mi entender, que no se esperaba nadie en cuanto a su solvencia, sobre todo teniendo en cuenta que un gobierno quizá que nacía con la etiqueta de precariedad, de perentoriedad, de que se iba a ser para unos meses. Y sin embargo hemos visto pesos muy pesados. Y yo le decía a Alfonso, y no sé si coincide conmigo José María, que ha sido una exhibición de músculo de Pedro Sánchez de cara sobre todo a Ciudadanos. Es decir, alternativa hoy a Pedro Sánchez Ciudadanos, bueno, pues voy a demostrarles que yo sí que tengo cantera, yo sí que tengo pesos de qué tirar y no pues la lucubración o la sorpresa que pueda presentar Ciudadanos. Creo que lo más destacado de este gobierno es que son personas, todas ellas con un compromiso, con una trayectoria y curiosamente todos con más experiencia de gobierno que el propio Pedro Sánchez, que tiene cero, claro, no tiene experiencia de gobierno ninguna. Bueno, mira, el problema de la solidez del gobierno, de las personas que forman el gobierno, ahora si queréis luego entramos, ¿no? Podemos discutir o no discutir. Pero la solidez de un gobierno yo creo que lo dan los apoyos parlamentarios que tenga. También, porque claro, independientemente de que haya, por así decirlo, buenos profesionales, o buenos técnicos, buenos políticos en un gobierno, ¿cuál es el problema que va a tener este gobierno el día de mañana para funcionar? Que sus apoyos parlamentarios están muy limitados, ¿no? Porque el Partido Socialista solo cuenta con 84 diputados. 85 diputados. Contamos al canario. 84, 85 diputados. Y claro, de un Parlamento de 350, para lograr aprobar los acuerdos que el gobierno quiere impulsar, va a tener dificultades para consolidar mayoría. Entonces yo creo que este gobierno, que también ocurre una cuestión, cuando como el Partido Socialista llegó al poder de la mano de los votos de partidos como Podemos, ¿no? De partidos Podemos, Izquierda Republicana, el PDK, el PNV, Bildu, son los apoyos que le han permitido llegar al poder. Yo creo que también había una expectación negativa de ver que nos encontrábamos. Y claro, el hecho de haber nombrado un gobierno que entra dentro de la normalidad democrática, ¿no? Creo que son personas que en eso sí estamos todos de acuerdo. Son personas no son peligrosos ninguno. No son peligrosos ninguno, efectivamente. Entonces, son personas con trayectoria y con experiencia que entran dentro de la normalidad de todos los gobiernos que ha habido en España. Yo creo que también ha sido como mejor recibido aún, porque hemos dicho, algunos, ¿no? Y creo que han podido resoplar, como diciendo, bueno, pues mira, esto tampoco tiene, no apunta mal, ¿no? A la catombe. Ahora, otra cosa es, efectivamente, ya te digo, yo donde veo las dificultades de este gobierno no es en la solidez de los miembros que tenga, sino en las dificultades que va a tener para poder aprobar la legislación, ¿no? Y ahí sí hay una debilidad del Partido Socialista, que además, precisamente, como este gobierno no le ha gustado tampoco y eso a mí me alegra, ¿no? No le ha gustado a Podemos, no le ha gustado a los independentistas, pues creo que todavía dificulta más mayoría, esa labor, ¿no? mayoría. Hoy, de hecho, a veces la portada de C habla de un gobierno para gobernar por decreto, porque se desconfía mucho de que haya capacidad para sacar luego, y sobre todo para refrendar luego los decretos leyes, que es con lo que se va a gobernar, porque por ley difícilmente. Ahora mismo hay una agenda política que viene algo apasionante, ¿no? Aquí esto es opinar, y vamos a opinar lo que cada uno, yo creo que podemos ver que va a venir. Yo creo que viene una agenda política apasionante.
Hay unos tiempos que van a ser convulsos, sin ser revolucionarios, no estoy hablando, pero sí que van a ser convulsos en el sentido de que vamos a asistir a juegos asimétricos en el Parlamento de mayoría en el futuro. ¿Por qué? Yo creo que el Partido Socialista ahora va a tratar de impulsar una agenda socialista en lo social y en los derechos y libertades, ¿no? Parecida, de hecho ya lo dijo Margarita Robles el mismo día de la moción de censura, ¿no? Que uno de sus modelos era el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y claro, ahí intentará jugar con unas mayorías de estos partidos, Podemos, hay algunos de esta línea, y luego, sin embargo, tiene unos retos que este gobierno sigue teniendo sobre la mesa, y seguimos teniendo todos los españoles, que es la tensión territorial, la situación de Cataluña, en la cual, evidentemente, espero y confío que en la misma línea que ha apuntado la formación del gobierno, los apoyos no sean esos mismos partidos. Entonces, falta de mayoría ahí. Claro, pero ahí espero que se mantenga el bloque constitucionalista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va a ser muy extraño también que venga a pedir apoyos para determinadas cosas un partido con 85 diputados al que tiene 137. En fin, vienen momentos que van a ser distintos, ¿no?, a lo que hasta ahora hemos vivido en la política española. Yo lo único que espero y deseo es que sea por el bien de todos, eso sí, que el gobierno, como dijo el presidente saliente Rajoy, le deseo el mayor de los éxitos porque será el de todos nosotros. Claro. Luego, con respecto a Córdoba, curiosamente hablábamos también ayer estaba con Rafa Aranda, que Córdoba nunca tiene muchos ministros, quitando el caso de Rosa Aguilar y Carmen Calvo, claro. Sí. Y ahora nos encontramos de pronto con dos ministros, con Carmen y con Luis Planas, que es un ministro adoptado, un poco tipo moratino, ¿no? El cordobés de adopción. Él yo creo que vivía en Córdoba, ¿no? Vive en Córdoba. Luis, ¿no?, tiene casa en Córdoba, aquí vive su hija o su hijo, tiene un nieto en Córdoba incluso, él viene aquí toda la semana, o venía, a lo mejor ahora... Es cordobés de adopción. Él es militante del PSOE de Córdoba, y él vota, cuando vota, dentro de Córdoba, fue diputado por Córdoba, fue parlamentario de luz por Córdoba, o sea que creo que todo el mundo lo considera cordobés, aunque la biografía parezca que nació en Valencia. No había habido nunca dos ministros cordobeses en un gabinete, y a lo mejor eso también nos puede venir bien, supongo, esperemos que venga bien. Pues partiendo de que el presupuesto que tenemos ahora, a punto de entrar, no trata muy bien a la provincia de Córdoba en cuanto a inversiones. Igual se nota, supongo, ¿no? Debería notarse. Yo espero que sea para bien y que se note para bien. Normalmente se nota para bien cuando hay presencias cordobeses. Nosotros, que en el último gobierno también había un secretario de Estado, que era José Antonio Nieto, pues evidentemente te facilita sobre todo la interlocución cuando tienes asuntos que resolver de tu provincia, ¿no? Luego, hombre, yo confío en que las cosas no sean en función de que haya más de una provincia u otra que venga más o menos dinero, porque si no, mal camino estamos, ¿no? Pero sí es verdad criterio de reparto. Claro, sí que eso digo, no, creo que... Pero sí se nota a la hora de facilitar, pues evidentemente, interlocuciones con su departamento y con otros departamentos del gobierno, donde todos tenemos necesidad de hablar, y con José Antonio Nieto ha sido mucho más sencillo todo esto. Yo la experiencia que he vivido, no solo para nosotros, para el ayuntamiento, para cualquier institución de Córdoba que ha tenido necesidades, pues tiene ahí alguien que es un referente. Luego ahí hay cosas, hay claves internas dentro del Partido Socialista que son curiosas, porque claro, el nombramiento, por ejemplo, de Luis Planas, pues no deja de ser la persona precisamente que se enfrentó a Susana Díaz en las últimas primarias del Partido Socialista en Andalucía, que ni siquiera pudo llegar a presentarse porque no reunió los avales, si no recuerdo mal. Sí, se quedó muy lejos de los avales. Exactamente, se quedó lejos de los avales. Y claro, pues ahí hay claves internas que a lo mejor se nos escapan, que también pueden tener curiosidades dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Esa presencia precisamente de Luis Planas, que era el rival de Susana Díaz. Todos conocemos los antecedentes de la relación de Susana Díaz con Pedro Sánchez, con lo cual yo creo que es más de Córdoba que del PSOE cordobés, efectivamente, ese nombramiento, ¿no? No creo que sea el PSOE cordobés quien lo haya se lo definido. apunta a Carmen Calvo directamente, el nombramiento. Por eso digo que ahí hay algunas claves internas que yo tampoco voy a entrar mucho, no soy yo especialista en clave interna. Lo que parece claro es que Pedro Sánchez no se le olvida la tradición de Susana Díaz, y porque incluso el nombramiento de María Jesús Montero, que inicialmente se vio como tender la mano a... Pero parece que no, que puede ser incluso meter el enemigo en casa. O sea, hazte con María Jesús, que puede ser la sustituta de Susana Díaz. Alternativa el día de mañana. Trátela a tu redil. De Luis Planas y Carmen Calvo, efectivamente. Claro, y luego también hay otra cuestión que yo espero y confío que en lectura política ese nombramiento, además de eso que dices, tenga también con otra cosa que ver, que es que se resuelva el sistema de financiación autonómica y financiación local. Esa ha sido una demanda de los últimos años. El actual sistema de financiación, aquí se puede hablar con pausa, esta es una tertulia, tenemos más tiempo, viene de los tiempos de Rodríguez Zapatero. Fue cuando se acordó, no lo acordó el gobierno del Partido Popular, viene de antes. Ese sistema requiere
un consenso entre comunidades autónomas con gobierno y hombre, un consenso también entre partidos. Lo normal es que los sistemas de financiación tengan, como se dice de este gobierno que ha nombrado, voluntad de perdurar, que no se aprueben para 4 días, porque si no es un esfuerzo vano. Ahora que estamos metidos en este terreno, Andalucía ha sido de las que más ha reclamado en los últimos años ese cambio del sistema de financiación, que nosotros estamos de acuerdo, además lo hemos ofrecido de acuerdo en más de una ocasión. Espero que ahora eso se desbloquee. Claro. Que sirva ese nombramiento de la que era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, que era la comunidad autónoma más reivindicativa en el cambio del modelo, yo lo interpreto también en esa clave. Además ya de la clave política andaluza, en la clave política de, oye, espero que sea para poner en el centro de la política económica del nuevo gobierno ese modelo de financiación, y confío que así sea porque es verdad que es necesario actualizarlo. Claro, Montero contra Montoro. Cuando se daba el caso, había además dos hechos muy significativos. El del cupo vasco, que María Jesús Montero siempre ha estado muy en contra de ese tipo de privilegios que tienen los vascos, el que se veía venir que iban a recibir los catalanes antes de todo el lío este del procés, y luego el tema de la financiación, el FLAC, que sabes que María Jesús también quería salirse de esa dinámica del Fondo de Liquidez Autonómica y que Andalucía se financiara en mercado directamente, que Montoro no está muy por la labor y ahora, bueno, le toca a ella decidir si Andalucía va al mercado o no. Pero es que esas cosas no son tan sencillas. Yo creo que ahora que van a gobernar vamos a ver también cambios de postura en algunos asuntos del Partido Socialista, porque la oposición muchas veces, si no se ejecuta muy responsablemente, te da para tener más alegría, pero luego cuando llega al gobierno no son tan fáciles de hacer. ¿Por qué te digo esto? Mira, al final, en la posición que ha tenido el Partido Socialista, por ejemplo, con respecto al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, para que todo el mundo lo entienda, eso no era obligatorio para las comunidades autónomas. Eso fue un mecanismo que se sacó porque en un momento en que la deuda estaba disparada, yo lo sufrí en el Ayuntamiento de Córdoba también cuando fui delegado de Hacienda, los bancos cerraban las puertas. Yo recuerdo el primer año, y lo cuento con mi experiencia, que yo cogí el Ayuntamiento, la delegación de Hacienda, año 2011, solamente para pedir ya no préstamos a largo plazo, operaciones de crédito de corto plazo, tesorería, ir a un banco a decirle déjame hasta 20 millones de euros lo que teníamos de máximo al año, que es una póliza que se queda en el banco y se va disponiendo y al final se vuelve a anular. Y teníamos muchísimas puertas cerradas. Eso a gran escala en una comunidad autónoma que ya no solo lo utiliza para tesorería y para inversiones, sino que la deuda forma parte de su sistema de financiación, o estaba cerrado el mercado o eran los precios altísimos. Entonces el gobierno de la nación, ¿qué hizo? Decir, no, vamos a juntarnos todos, yo salgo a pedir deuda en nombre de todos a los mercados, de esa forma los mercados no se cierran y puede salir más barata, y ahora yo financio a todas las administraciones. Ese es en síntesis el FLA. Quien se quiera salir lo puede hacer y podría ir al mercado. En aquella época era impensable, ahora ya sí. Ahora ya no hay tanta necesidad de ir a ese fondo de liquidez porque afortunadamente la situación económica no es la que era y se pueden salir. Pero claro, eso no era ninguna imposición que se le hiciera, y por eso creo que la postura ahora pues cambiará, porque seguramente haya comunidades que sigan teniendo que necesitar el fondo de liquidez. El FLA, claro. Y luego respecto al cupo vasco, eso es algo que está recogido desde la Constitución española, porque viene de su sistema foral, de los derechos forales, de los fueros que tenía el País Vasco. Y no creo que precisamente en el Partido Socialista, y menos en este mandato, y menos con las mayorías parlamentarias con las hipotecas que tiene también, claro. Con la hipoteca que tiene se le vaya a ocurrir atacar el cupo vasco, que por cierto además apoyó junto al Partido Popular y otros cuantos partidos hace no muchos meses en el Parlamento, con lo cual no creo que vayan por ahí los tiros, y desde luego me sorprendería mucho. Sí. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o el nombre que más ha llamado la atención de todos los que ya se han puesto sobre la mesa, José Luis? Hombre, a mí, lo decía también antes, a mí el de la celebrity. Yo nunca he sido de acuerdo contigo, ¿no? Nunca. Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de demostrar que sirve para gobernar. Lo que pasa es que, igual que decía yo antes, que Pedro Sánchez es la persona con menos experiencia en el gobierno, porque hay ministros que tienen 22 años gobernando, el caso de Borrell. Aparecen personas como le pasa a Maxim Huerta, que todo el mundo piensa en él, o a Pedro Duque, que bueno, que los dos son personas queridas, personas independientes, personas, pero que habrá que ahora tendrán que demostrar que saben ser ministros, porque no es tan sencillo. Claro, ahora el papel más fácil es decir, no, bueno, secretario de Estado para el Deporte, que me resuelva, secretario de Estado de Cultura, que me resuelva, pero bueno, para eso pongan de ministro secretario de Estado de Deporte. Bien, a mí me han llamado la atención los mismos que efectivamente. Yo creo que a todos, Duque, ¿no? Sobre todo Maxim Huerta, que ayer había una liada en Twitter que era tremenda, última hora de la noche, estaba todo el mundo tuiteando con Maxim Huerta. Pero al final yo creo que esto es una evidencia de un síntoma. Hay una opinión que tengo, que la tengo que decir porque creo que va a ser así. Yo creo que este gobierno nace con vocación de hacer pura y dura política en el sentido de marketing electoral. Yo creo que tiene mucho más...
A ver, hay áreas que eso no se puede abandonar durante 1 año y medio, durante 2 años, que se ha buscado a personas con experiencia contrastada para asegurar que las cosas funcionan dentro de una normalidad. Sí. El caso de Luis Plana, el caso de la ministra de Economía, porque hombre, con las cosas de comer no se juega. Incluso Borrell también. Entonces, garantiza presencia en Europa. En las cosas de comer no se juega. Hemos tirado de personas que sabemos que tienen solvencia técnica, es inteligente, no lo voy a criticar. Pero luego, en general, el esquema de gobierno yo creo que es un esquema mucho más enfocado a que dentro de muy poco, y es que es así, en un máximo de 2 años va a haber elecciones, y entonces se ha buscado perfiles que sean más imagen que gestión. Más faranduleros, sí. Más imagen que gestión. Y es que este gobierno, por lo que te he dicho antes, creo que va a ser más de imagen que de gestión, más de gestos que de política. ¿Por qué? Porque va a tener muy difícil sacar esas mayorías en el Parlamento. Yo hoy, por ejemplo, escuchaba, y no es de mérito, pero al final estas cosas se confirman. Hoy escuchaba una entrevista a Pedro Duque a primera hora de la mañana, muy breve, ha estado 2 o 3 minutos de entrevista radiofónica. Al final le han preguntado, ¿cuáles van a ser las líneas maestras de su ministerio? Bueno, pues todavía tenemos que verlo y analizarlo con el resto del equipo. Vale, oye, ¿y con qué presupuesto va a contar? Bueno, es que todavía... Tengo que contarlo. Claro. Hemos puesto por delante la imagen del ministro que el programa de lo que se quiere hacer con ese ministerio. En este caso y en muchos otros, ¿no? Es una cuestión más de imagen que de... Yo me presento a unas elecciones dentro de 1 año. Yo hablo también en primera persona de cómo entiendo que se tiene que hacer la política. Si yo quiero incorporar personas a mis equipos, o seguir contando con algunos de los que hay, me siento con ellos a hablar de qué es lo que vamos a hacer. Claro. No de... Y aquí yo creo que ese paso no se ha dado en muchos de estos casos, ¿no? Son más ven y ya luego ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Sí. Por lo pronto tiramos. Bueno, siempre ha habido fichajes, y yo ahí incluso puedo ofertarte hasta vuestro último equipo de gobierno, que había personas sin experiencia en gobierno, claro, pero que bueno, que en lista, lo que pasa es que no es lo mismo ser concejal de deportes que ser ministro de... Claro, pero, y aparte... mira, yo quiero mucho a Miguel Reina, que lo he dicho a él porque se me ha ocurrido. Pero hay celebrities, perdón, que os corta a los dos, como ha dicho José Luis, ¿no? con el uso de la palabra, que sí que son afines a algún partido político. Claro. Aquí lo que sorprende es que por medio de Twitter, de redes sociales, que hoy en día todos dejamos nuestros ideales ahí expresados, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no, a quién somos afines y a quién no, lo que sorprende, por ejemplo, en el caso de Maxim Huerta, es precisamente todo lo que él ha comentado antes y ahora se encuentra siendo ministro de España de Educación, de Cultura y de Deporte, cuando ha habido tweets que son demoledores al respecto de estos temas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo creo que llama la atención. Está muy bien tener caras más populistas y caras que son conocidas y más cercanas, pero que por lo menos tengan un ideal político que tenga que ver con lo que van a representar. Un ideal y una idea de lo que se quiere hacer. A ver, mira, la carga política también tiene una carga de representación y de imagen. Por ejemplo, yo creo que Pedro Duque puede ser un buen ministro, o sea, yo no te lo estoy criticando a priori. Creo que puede ser un buen ministro, es una persona que es conocida en todo el mundo y tiene una carga simbólica el hecho de decir, pues en la ciencia española hay personas como Pedro Duque, que ha sido astronauta y que sabe muchísimo de ciencia, es un gran divulgador y además puede ser un buen ministro. Y a priori no es que esté mal. Yo lo que te digo es que a mí lo que me choca es que se fichen a personas y el primer día se les pregunte ¿y qué es lo que van a hacer? Y no sepan responder. Porque eso lo que me indica es que el fichaje obedece más a una operación de marketing solo que detrás haya una idea detrás. Claro, nosotros incorporar a personas, la política se nutre siempre de savia nueva, claro, siempre llega gente nueva. Y llegará gente nueva de perfiles profesionales, más discretos, de perfiles técnicos y de perfiles más políticos, más populistas, como queramos llamarlo. Y eso es bueno, claro, por eso decía, pero hombre, que sea con algo detrás, que no sea solo decir vente para acá y ya veremos. Pero cuando tú la sometes a esa persona a la urna después, yo entiendo que digo, un partido voy a meter aquí, pues eso, una persona muy conocida por ganar 1000 votos. ¿Entiendes? Porque en el caso de Pedro Duque no gana ningún voto, porque ya está votado, o sea que no tiene esa motivación. Yo creo que se está buscando el voto dentro de poco. Claro, por eso te decía que yo creo que ya, que lo que empezó ayer fue la campaña electoral totalmente de acuerdo. Que venga, entonces, ahí estoy, y por eso decía yo que es la musculación que ha presentado el PSOE, de decir, este es mi equipo, pero no para ahora, sino para elecciones siguientes. Si es que, mira, nos pongamos como nos pongamos, y yo he sacado muchas veces la cara, en España hay 2 grandes partidos que son el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los partidos que han gobernado España en los últimos casi 40 años, alternándonos en el gobierno, y que además, oye, este país no estaba como está en el 82, no está ahora. Y hay 2 grandes partidos que evidentemente siempre tenemos mucha cantera y muchas personas que están dispuestas a colaborar
Y eso se va a seguir viendo en el futuro. Y yo me alegro de que el Partido Socialista, que hombre, la verdad es que hasta la semana pasada no estaba para tirar cohetes, No. con esta operación, que a mí creo que va a ser mala para España y desde luego no me puede gustar del Partido Popular, pero al final sí se visualiza, porque hay un gran partido de centro-izquierda en España, que es el Partido Socialista, y se va a visualizar igualmente con nuestra labor de oposición, que hay un gran partido, otro gran partido de España, que aglutina a la mayoría de centro-derecha, igual que aglutina a la mayoría de centro-izquierda, el Partido Socialista, que es el Partido Popular en la parte de centro-derecha. Y eso es evidente, y creo que esta situación política ahora creo que a quien deja más fuera de juego es a Podemos y a Ciudadanos. Sobre todo Ciudadanos, quizás, sí. Sí, Podemos puede tener parte de influencia, puede que incluso, y permítame la expresión, vampirizar al Partido Socialista, empujándole a hacer políticas que luego ellos puedan sacar rédito, pero al final se está viendo un Partido Socialista que es fuerte con este gobierno, con lo cual Podemos va a sufrir, y Ciudadanos tiene dos problemas. Uno, queda fuera de juego en la aritmética parlamentaria, ahora mismo sus 32 diputados para nada. no sirven, y queda fuera de juego también el discurso. Yo creo que se ha evidenciado mucho también la labor de desgaste que estaba haciendo al Partido Popular. Ha quedado muy en evidencia con la moción de censura, precisamente por unas palabras que tuvo Pedro Sánchez, lo cual les deja muy descolocados y se quedan muy descolocados en esta nueva aritmética parlamentaria y con un gobierno como que ha hecho el Partido Socialista, ¿no? Incluso si vamos más allá, tiene problemas incluso la Junta de Andalucía, porque el apoyo que le presta a Susana Díaz ahora es muy incomprensible con la perspectiva del gobierno central, porque hasta qué punto ahora va a seguir sacándole presupuesto Susana Díaz, Juan Marín, cuando es oposición a Pedro Sánchez en Madrid. Aunque es verdad que Ciudadanos a veces hace cosas que no son muy coherentes en un sitio y en otro. Pero Ciudadanos ha estado jugando estos años, yo creo que bajo el disfraz de la presunta responsabilidad política, decía, apoyamos la lista más votada en los territorios, yo creo que estaba jugando a un oportunismo electoral brutal. O sea, quiero decir, donde veía que era el Partido Popular a quien podía ir ganándole votos, apoyaba al Partido Popular y lo iba poco a poco sangrando, y en Andalucía, que lógicamente, ¿no?, porque tiene más votos el Partido Socialista intenta hacer la misma operación. Y eso ahora se ha quedado muy a la vista de todo el mundo, que es muy evidente. Entonces, claro, te quedas con situaciones como la de Andaluza, que es normal que choquen. Es normal que choquen porque ahora dices, pues, ¿y cómo puede ser esto? Claro, ahora nos choca lo que hasta hace 10 días nos podía parecer muy normal, hoy choca porque el disfraz ha caído. Sí. Y ahora veremos a ver qué hace Ciudadanos, porque ahora Ciudadanos va a seguir manteniendo ese apoyo al Partido Socialista con la situación que tiene el Partido Socialista andaluz, que también, oye, tiene un horizonte judicial también complejo. Cuando en Madrid son oposición, o sea, vamos a ver. Y si ahora rompen, ¿con qué excusa rompen? También te lo digo al revés, porque ahora romper de golpe, ¿por qué? Porque ahora en Madrid ya no te interesa. Yo creo que Ciudadanos tiene que aprender que en política los pactos tienen que hacerse por interés general y que son para 4 años y que no pueden variar en función de mis intereses electorales. Y que está con papá o con mamá, no puede estar... Claro, porque ese es un problema que tiene. Porque además le va a pasar a las municipales también. Las municipales tienen que retratarse ahora. Y cuando parecía que buscaba un centro equidistante, ya no existe esa equidistancia. O te arrimas a un lado o te arrimas al otro. Y a juego siempre estar un poco en medio como de... Y no va así la jugada. Y ahora que están buscando candidatos ciudadanos en la mayoría de las ciudades, porque no tienen cantera, porque no tienen cuadros, ahora el perfil es distinto al que había ahora, el que había hace 10 días, porque antes se estaba intentando alejar un poco del centro derecha buscando otro perfil y ahora a lo mejor tienen que rectificar y buscar candidatos más. Yo te lo decía antes en broma fuera del micrófono, lo digo ahora, aquí en Córdoba, si alguien no lo ha ofrecido ya Ciudadanos, participa con ellos, no es nadie, como que... Sí, tiene esa dificultad, sí. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, queda todavía tiempo, las elecciones son en junio, el año que viene, el primer domingo de junio, ¿no? No, al final son en mayo, 26 de mayo. ¿Pero no coincide con la europea? Hemos adelantado la europea. ¿Ah, sí? Mira, qué fuerte hemos tenido ahí nosotros. Pues en cualquier caso queda un año, con lo cual hay tiempo para que los equipos se rehagan, porque además también vosotros tenéis ahora que reestructurar equipos con... Claro, nosotros ahora tendremos un congreso en muy poco tiempo, no sé todavía decir la fecha, porque tiene que decir la Junta Directiva Nacional, pero será... o en el mes de julio o en el mes de septiembre, supongo, ¿no? Va a ser muy interesante, sí. Y luego siempre el de Podemos, que tampoco sabes cómo es con su convergencia, a dónde van a arrimarse, porque también hay problemas internos. Hemos visto cómo Teresa Rodríguez tiene dificultades a nivel federal también para trazar sus estrategias, porque tampoco está toda Izquierda Unida de acuerdo con la convergencia. Y tampoco podemos estar de acuerdo en que converger a cualquier precio, porque parece que, como tú decías antes, que uno vampiriza en un sitio y el otro pierde mucho terreno en otro. Y la verdad es que el panorama político es más que interesante. Es cambiante, interesante y cambiante. ¿Cómo se presenta el futuro inmediato?
Yo te digo, yo el futuro inmediato lo veo con esas tensiones, ¿no? Yo veo que va a haber una situación nacional de inestabilidad parlamentaria para el gobierno, sí. Porque no tiene nada más que 85 diputados y le va a costar mucho tener esa mayoría. Espero que no influya esa inestabilidad, que va a estar ahí latente, mucho en la economía. O sea, la economía al final es como una bicicleta y si dejas de darle pedales, pues poco a poco se va parando. No tiene un freno brusco, pero se va parando. Yo espero que eso no se note mucho, porque al final eso es empleo para, pues aquí en Córdoba, para muchos cordobeses. Entonces, que esa bicicleta siga rodando. Y luego vamos a tener que afrontar con un gobierno, insisto, débil, porque no tiene apoyos parlamentarios, porque han querido llegar al poder de esa forma, tampoco nadie les ha obligado. Y luego aquí ahora espero que tampoco nadie se victimice. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, porque ha querido. Sí. Ha formado el gobierno que él ha querido, con su potestad, es legítimo, yo no pongo en duda la legitimidad, pero sí digo que llegó al gobierno apoyado por unos partidos que desde luego a mí no me gusta tener de socios de viaje, allá cada uno con los socios de viaje que elija. Pero ahora que hay una tensión territorial en España, fundamentalmente por Cataluña, creo que ahí va a estar el otro gran debate de esta legislatura que queda, que es hasta dónde van a querer llevar sus presiones esos partidos al presidente del gobierno que han puesto ellos, y hasta dónde el presidente del gobierno va a ceder o no ceder. Y ahí los andaluces creo que también tenemos mucho que decir, porque Andalucía ya en el año 1981, ya dijo, ojo que no queremos España de dos velocidades, aquí todos somos iguales. Sí. Y ahora puede haber una tentación, hay partidos y hay partidos dentro de regiones que están apostando por eso, claramente, incluso por la independencia, pero si no quieren la independencia, como mínimo querrán tener más derechos y más competencias que el resto de territorios, y puede haber una tentación por parte del gobierno de ceder, ya que tiene una debilidad parlamentaria. O puede que no, puede que sigamos manteniendo un bloque constitucionalista, vayamos ahí, pero ahí los cordobeses y los andaluces creo que tenemos mucho que decir, como dijimos en su día. Están Borrell y están Marlaska y para poner freno. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Eso yo espero que sea así, pero que no olvidemos que quien ha puesto al señor Sánchez de presidente del gobierno han sido los votos de esos partidos, y que ahora con 85 diputados va a tener que contar por ellos para muchas cosas, y tampoco sabemos si esas exigencias van a hacer que la legislatura sea absolutamente inestable, porque yo creo que con muchos de esos partidos el Partido Socialista podría llegar a acuerdos en otras materias, pero no sabemos si sus prioridades van a ser esa materia territorial, y si esto no me lo resuelve, yo no quiero saber nada de lo demás contigo. Entonces, es que es una situación, yo creo que los gobiernos tienen que formarlos quien gana las elecciones, porque al final los que sufrimos las consecuencias de los gobiernos débiles somos todos los demás, y ese riesgo está ahí. Por mucho que ahora este gobierno haya sido bien acogido y tenga una buena acogida en la sociedad y tenga una buena lectura, la situación sigue siendo de mucha debilidad. Sí. Pasa que de todas formas, José María, tenemos que acostumbrarnos a convivir con gobiernos débiles, creo, porque la tendencia en Europa es hacia, aunque se mantuviera o no el bipartidismo, que no lo sé, pero que los emergentes tengan cada vez más fuerza y que haya que pactar continuamente, que yo creo que eso que enriquece, porque los rodillos, yo creo que los rodillos no son buenos para nadie. Y se aprueban leyes. Ahora, si esto se le ocurre a este gobierno nuevo cambiarla a la 11, por ejemplo, será con mucho diálogo. Mientras que cuando un partido que gobierna con mayoría absolutísima impone su modelo y se acabó. Y eso genera que haya mucho descontento a veces en la sociedad. Pero yo no te hablo de rodillo ni de mayoría absoluta, pero sí de estabilidad. Yo creo que es verdad que las mayorías absolutas ahora mismo están muy lejos. Yo, si no recuerdo mal, la única comunidad autónoma que tiene ahora mismo mayoría absoluta es Galicia. Galicia, sí. Creo que ninguna otra más, igual sí, ¿no? Me puedo equivocar, pero si hay alguna más será poca más. La inmensa mayoría son con gobiernos que no están en mayoría absoluta, pero sí hay estabilidad en muchos de ellos, y la estabilidad es buena, porque la estabilidad permite que tengas 4 años para aplicar un programa, y yo la situación que veo ahora es muy inestable, porque este gobierno tiene el apoyo parlamentario que tiene, y las reacciones que ha habido en el arco parlamentario no han sido buenas. Y nosotros, hombre, pues desde el Partido Popular, una cosa es que nosotros siempre seamos muy responsables, que a veces nos pasamos incluso de responsabilidad en el ejercicio de nuestra labor política, y otra cosa es que evidentemente espero que nadie esté deseando que nosotros o esté esperando que el Partido Popular sea el apoyo del gobierno socialista cuando nos acaban de poner una moción de censura, ¿no? Se supone que si ponen una moción de censura es porque tienen otros programas y otras políticas que hacer, ¿no? Luego no seremos nosotros quien tenga que sostener ese gobierno. Entonces, ¿cómo se va a sostener ese gobierno? Es el debate que nos viene ahora en adelante. Sí. José Luis, ¿cuál crees tú que va a ser el próximo punto de inflexión que tenemos que tener en cuenta todos? ¿Cuál va a ser
ese día que ya tenemos que marcar en el calendario? Bueno, es que ahora es imprevisible porque además llega una época rara. Ahora llega la época de la transición. Esto, como decía antes, y con el verano de por medio. Claro, y además, date cuenta que muchos ministros, muchos tienen experiencia de gobierno, sí, pero a nivel consejería sobre todo. Sí. A nivel de ministerio, pocos. Entonces, y luego hay ministros que no tienen ni idea de lo que es un ministerio, con lo cual ahora hace falta un tiempo de adaptación importante. Y como además pilla ahora el periodo este, que es casi inhábil, sí, del verano, yo creo que hasta que pase el verano no vamos a ver nada. Yo espero algún gesto, como decía antes José María, que se derogue la ley Mordaza ya, sí, porque lo pueden hacer. El tema de las pensiones, probablemente haya un gesto populista, sí, o popular o esperado por la gente, que sea aumentar las pensiones, incluso algo de memoria histórica, algo de, sí, ley de dependencia, cosa que saca muy fácil, porque esa mayoría sí que la tienen, sí, si cuentan con ella. Pero una decisión de gobierno real, yo creo que esperar septiembre, octubre mínimo, si no noviembre. Yo creo que el primer reto y el punto de inflexión que tenemos, y es lo que está en juego en los próximos, sí, años, que es España, es Cataluña. Y eso va a marcar la legislatura. Es que nos pongamos como nos pongamos, ahora mismo seguimos inmersos en un desafío por parte de las instituciones catalanas, en las que el actual presidente volvió a reiterar que él quería poner en marcha el programa del 1 de octubre, es decir, sí, hacer caso a lo que se dijo en ese referéndum. Y esa es esa relación, y ese reto es el primero que yo creo que va a marcar el mandato de Pedro Sánchez, sí, y el que va a marcar el resto de la legislatura, porque además ahí no es un tema que sea de luego fácil de resolver, no sabemos con quién va a poder hacerlo, de qué forma. Y me da la sensación de que, sí, por mucho que haya efectivamente otras materias en las que pueda encontrar mayorías parlamentarias, esas mayorías parlamentarias seguramente no las puede reunir si no cumple estas otras condiciones previas. No veo yo al PDCAT, francamente lo digo, yo no veo al PDCAT apoyando decisiones de este gobierno si este gobierno no hace concesiones al PDCAT. Claro. Con lo cual ya este gobierno se queda en minoría, ¿no? Igual que no veo a Esquerra apoyando a este gobierno si este gobierno, sí, no tiene esto. Entonces, aquí lo que está en juego y lo que va a marcar lo que queda de legislatura es la situación de España y la situación territorial y la situación de Cataluña. Es mi opinión y yo, sí, lo que creo que un gestito puede ser que hagan, que sea un gestito que no sea demasiado dañino, ¿no? Que no sea nocivo, acercar a los presos preventivos a prisiones catalanas, por ejemplo, o crear una mesa de diálogo, de esas mesas que no sirven para nada, con un par de gestitos, no, digo, por contentar, por dar un argumento al PDK para decir, oye, que esta gente son distintos, ¿no? Y algún gesto de eso, con eso creo que por ahora se conformaría. Tú hace un rato ya de esta tertulia has dicho el cupo vasco, la financiación. Mira, si se ha llegado a esta situación es porque ha habido, primero, una situación de unos partidos en Cataluña que han pedido lo imposible, pero han llegado a pedir lo imposible porque cuando han pedido otras cosas se les ha dicho que no, pero que se les ha dicho que no por el gobierno, no por política, sino porque un buen gobernante no puede ceder en determinados asuntos, y me refiero a la financiación. Vamos a hacer memoria. Esta situación empieza a nacer hace 6 años más o menos, cuando Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, le pide al presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy, un cambio de su sistema de financiación precisamente para parecerse o pasar al cupo vasco, con la diferencia de que el sistema catalán no está recogido en la Constitución. Entonces, lógicamente, el gobierno le dice que no. Y lo que hace Cataluña es, Cataluña no, el presidente de la Generalitat, porque no todos los catalanes, desde luego, están metidos en esto, sería muy injusto generalizar. Sí. Lo que hace el presidente de la Generalitat es ir subiendo el listón. Dice, pues si no me dices que no es esto, que sepas que te voy a crear un conflicto territorial. Y se lo crea. Y así hemos llegado aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque, hombre, eso de decir gestos que no sirven para nada, cuidado. Porque al final, si no sabemos poner freno, ya vemos que estas personas seguramente no se muevan con nuestras mismas formas de pensar. Ellos, como dice el refrán, ¿no? Le dan la mano y te cogen el brazo. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es ir aumentando tensión, hasta llegar al punto en el que estamos, que desgraciadamente hemos llegado a un punto de ruptura que incluso ha supuesto que haya personas en la cárcel. Y digo desgraciadamente no porque no lo merezcan, que yo no me meto en lo de la justicia, sino porque no es bueno haber llegado a esta situación. Claro, por la situación. Es una situación mala, objetivamente. Entonces, esos gestos, a ver hasta dónde llegan esos gestos y con qué se quiere negociar o no negociar. Ese es mi temor y por eso digo que eso es lo que creo que va a marcar esta legislatura. José María, ¿cómo afecta todo el panorama nacional que ahora mismo hay referente al PP en Córdoba? Ya aprovechamos que te tenemos aquí como primera figura del partido. Sí. Mira, nosotros ahora vamos a entrar en un proceso de congreso
Ya anunció el presidente todavía del Partido Popular, Mariano Rajoy, que se iba a convocar un congreso a la Junta Directiva Nacional. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Y es cierto que teníamos también una demanda, que creo que está ahí, de la sociedad cordobesa, de regeneración y renovación en el Partido Popular, que lo vamos a hacer ahora porque es cuando toca hacerlo. Nos hemos estado centrados en un gobierno durante muchos años. Creo que con el tiempo se valorará la acción de este gobierno más de lo que se valora ahora, porque a fin de cuentas, igual te digo, los dos grandes retos a los que nos teníamos que enfrentar, que el primero fue el reto de un país en quiebra, se sacó adelante, y en España es evidente que ha habido una situación de crisis con muchas personas en desempleo, pero no hemos llegado a extremos como el de Grecia, que podríamos haber llegado, y esa se salvó esa situación con nota. Y el segundo desafío, que es el territorial, en el que todavía estamos inmersos, pero que este gobierno del Partido Popular también logró por lo menos poner freno y que no fuera a más. Eso pues ha tenido mucho desgaste también de casos de corrupción, que por cierto venían todos de antes de este gobierno, que ahora han ido aflorando, pero bueno, el presidente Rajoy ha tenido que asumir esa responsabilidad y ahora nos toca hacer esa labor de regeneración y renovación. Y yo creo que esto nos va a permitir, a pesar de que es una situación que no me gusta y que creo que para España, insisto, va a ser de mucha inestabilidad, pero yo creo que al Partido Popular en Córdoba y en España nos va a permitir afrontar más fuertes las elecciones municipales y autonómicas, lo digo con toda la franqueza, porque era necesario y es necesario que hagamos ese esfuerzo nosotros de regenerar, de poner equipos nuevos, de recuperar parte de nuestro discurso político, de volver a conectar con muchos de los votantes que tuvimos hace años, que ahora mismo pueden estar desencantados, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en estos meses y eso nos va a permitir afrontar el calendario electoral que viene, yo creo que más preparado y con más fuerza de los que seguramente hubiéramos tenido de seguir teniendo la responsabilidad de gobierno, que insisto, muchas veces por esa sensación de tanta responsabilidad que tenemos, hemos sacrificado al propio partido en pro del interés general y del gobierno. Trabajo por delante, eso sin duda. Mucho, pero eso siempre. Y sobre todo, ya digo una cosa, Amparo, a mí en particular yo voy a seguir haciendo el mismo trabajo, que es estar en la calle, hablando de los temas que le interesan a los cordobeses, reuniéndome con todo el que quiera y hablando de Córdoba, que también tiene una situación que creo que hay que cambiar y mejorar. Sin duda alguna. Yo, con respecto a la renovación o la refundación o como la regeneración del Partido Popular, me parece que el Partido Popular debe aprovechar esa debilidad en una fortaleza, porque a lo mejor hace falta refundar o reorganizar el partido desde muy abajo. Quiero decir con esto que cuando ahora empiezan a sonar nombres para dirigir el partido, no se está acudiendo a la renovación real. Quiero decir, hablar de Cospedal o incluso Feijóo tampoco es ningún crío, y que parezca que Feijóo es el que es capaz de cambiar el partido, cuando Feijóo lleva en la estructura federal del Partido Nacional, que tenéis vosotros 20 años. O sea, que tampoco es que sea una persona recién llegada. Bueno, o sea, que otras figuras como Casado, como personas, Andrea Levy, personas con otra generación distinta, que igual había que ser más valiente, ¿no?, cuando el PP decida hacer su regeneración. Mira, lo bueno que va a tener este proceso es que, lo dijo el otro día Rajoy, creo que se fue dando un ejemplo, que va a ser lo que nosotros elijamos. Es decir, ahora mismo no hay apriorismo. Rajoy ha dicho que dimite y que convocaba un congreso extraordinario y no ha querido señalar a nadie, ni siquiera ha querido hacer ningún cambio en esta situación de temporalidad en los grupos parlamentarios que pudieran interpretarse de alguna forma como que podía haber algún favorito, dar alguna pista. Se queda todo como está, hay un congreso a quien elijáis. Y ahora se tienen que dar dos condiciones. Es decir, es que esto no es, se tiene que dar, esto no es tan sencillo. Tiene la condición que haya personas que quieran dar ese paso, porque fíjate, en el Partido Popular sí es sencillo que con 100 firmas cualquiera se puede presentar a presidente, con 100 firmas de afiliados, el único requisito que hay. Y luego se entra en un proceso que es muy parecido a unas primarias, porque es que en cada provincia se eligen unos compromisarios, pero que ya tienen, nosotros en Córdoba, si hubiera varias candidaturas, los compromisarios que se presenten tienen que ir ligados a alguna de esas candidaturas. Es decir, tienen que decir a quién vas a apoyar, con lo cual en el fondo lo que se está votando por los afiliados es si quieres que sea fulanito o menganito, porque ya sabes que yo voy a apoyar a este o voy a apoyar a esta, ¿no? Entonces es un proceso casi de primaria. Entonces, será primero a ver quién quiere dar ese paso. Yo creo que tenemos afortunadamente muchísimas personas con preparación y con experiencia y con ilusión por hacerlo, pero tienen que dar ese paso, y luego serán los afiliados, yo soy uno de ellos, los que decidamos pues quién nos gusta más. Entonces, no es cuestión de... Suena mucho Núñez Feijóo, yo creo que es una persona que tiene una experiencia de gobierno dilatada y el respaldo
de los votantes, que es importante, he dicho antes, es la única mayoría absoluta que hay ahora mismo en comunidades autónomas, luego algo tendrá el agua cuando la bendicen, como dice el dicho, y efectivamente hay también otras muchas personas que tienen experiencia, unos más jóvenes, otros con más experiencia de gobierno, pero mira, al final, yo no creo que sea cuestión de juventud o no juventud, fíjate que en el gobierno, en el actual gobierno que acabamos de valorar, una de las personas que más hemos valorado todo es Luis Planas, que tampoco que sea de la juventud socialista, también ya. Entonces, yo creo que cuando hablamos, no nos tenemos que volver locos con el Partido Popular, seguimos siendo el partido más votado de España a día de hoy, el que tiene más diputados en el Congreso, el que tiene mayoría absoluta en el Senado, una fuerza aglutinadora del centro derecha, que además creo que ahora, insisto, vamos a coger más fuerza, y hay que contar con, ya veremos quiénes son los que quieren dar el paso, qué equipos presentan, y cualquiera de esas personas yo creo que tiene preparación, pero claro, lo decidirán los afiliados. Pero yo lo que decía es que cuando los partidos, algún partido en crisis, que ha habido muchos partidos en crisis, han roto, el propio Pedro Sánchez llega desconocido a dirigir el Zapatero partido. Antes. Zapatero desconocido. Hernández Mancha, en el caso del PP, cuando apareció Hernández Mancha, total de desconocido. Incluso Anguita, cuando se hizo cargo del PC. Que puede pasar. Si yo lo que quiero decir es que esto no es algo que esté ya decidido de antemano. Lo que se está viendo venir no es. Pero es normal, porque claro, si empezáramos a hablar de alguien desconocido, ¿qué seríamos adivinos? Sería conocido ya sería conocido. Claro, ahora mismo, claro, lógicamente, los nombres que se manejan a día de hoy son de personas que son las conocidas, ¿no? Ahora, yo no sé si va a salir un diputado de una circunscripción el día de mañana y va a decir me presento y a lo mejor lo saca, ¿no? Pero lógicamente ahora los nombres que están sobre la mesa pues son los que suenan, no vamos a empezar a hablar de alguien que no conocemos, ¿no? Entonces eso es lo que hay, pero que también te digo que cualquiera de esas personas ya supone un cambio, porque por ejemplo Núñez Feijóo está en la política por la política gallega, no está en la dirección nacional, solamente en la Junta Directiva por ser presidente, no va a participar en política nacional, es una persona adecuadísima. Pablo Casado sí está, sin embargo, en la dirección nacional, ¿no? Entonces, que todo tiene sus pros y sus contras, y no me estoy posicionando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final hay cantera, hay muchos nombres, y lo más importante es que vamos a ser los afiliados, los que lo decidamos entre quien quiera liderar este gran partido que sigue siendo el Partido Popular. Trabajo y trabajo, no queda otra. No queda otra. Bueno, pues vamos a terminar hoy un poquito antes nuestra tertulia, pero es que tenemos ahora una conexión también en directo que la estamos preparando telefónicamente. Estén muy atentos porque va a ser muy interesante y ha sido también muy interesante nuestra tertulia. José Luis, un placer, de verdad. Cuando quiera me llama y vengo. Un placer robarte un ratito de tu tiempo para que te sientes aquí a hablar conmigo y más de política, que siempre aprendo. José María, muchísimas gracias. Muchas a ti también por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y muy pendientes del trabajo que tienes tú también por delante, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad. No se vayan, que enseguida en un minutito regresamos y además estén atentos porque puede ser que hasta les hipnoticemos. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.